Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Este es Monitor Financiero, Monitor de Negocios y un servidor, Efraín Flores, a nombre de todo el equipo que hace posible su programa Monitor de Negocios, les da la más cordial de las bienvenidas. Comenzamos con nuestra información del día de hoy. Por cierto, hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, pronosticó para México un leve repunte en el 2014 y 2015, luego del parón sufrido en la primera mitad de este año. Gracias a la mejora prevista en la coyuntura internacional y el incremento de las inversiones del gobierno actual, se espera que haya un leve crecimiento para este año del 1.2%. También la OCDE traía un crecimiento muy positivo originalmente para México, el 3.4% allá por mayo pasado, pero por supuesto se está yendo ya muy cerca nuevamente del 1% por ahí. La OCDE no es ya nada positiva, más bien ya volvió a ser pesimista, y para el próximo año anuncia que pudiera llegar a ser del 3.8% el crecimiento y del 4.2% para el 2015. Pronósticos, falta ver cómo se realizan las reformas. El organismo dijo que la crisis sin resolver de las economías avanzadas sigue afectando a los países emergentes que tratan de retomar la senda del crecimiento. Y con eso, pues, digamos que simple y sencillamente está diciendo, mientras que no ocurra un crecimiento sano en los países desarrollados, los países emergentes no podrán tener tampoco un crecimiento adecuado y positivo. Sabemos muy bien que esto, en el caso de México, es una pequeña excepción, o debería de ser, porque el crecimiento económico de Estados Unidos no es tan malo. Ahí va, hay un crecimiento, hay un movimiento. Entonces, esto nos debería permitir, por supuesto, tener un crecimiento como se estaba esperando del 3.6, 3.8%, ya muy cerca del 4% para este año. Pero desgraciadamente, la ralentización del gasto público, la expectativa que primero generaron las reformas económicas, ¿no? Todas las reformas del presidente Peña Nieto, pero que luego se acaba ese temperamento positivo que traen los mercados internacionales con México, porque las expectativas dicen, bueno, ¿y ahora cómo se van a aplicar? ¿Cómo se va a legislar cada una de estas reformas, verdad? La reforma en telecomunicaciones, la reforma fiscal, la reforma financiera, la reforma educativa misma, por supuesto, y ahora vamos a ver qué pasa con la reforma energética. Entonces se quedan como pensando, bueno, ¿para dónde va México? En ese sentido, aunque Estados Unidos empiece a recuperar, aunque nuestras exportaciones automotrices vayan muy bien, no se ve positivo todavía, sano, el crecimiento firme, fuerte, sostenido, ni para el 2014 ni para el 2015, por más datos positivos que presente la OCDE acerca de nuestro país. Y vamos a cambiar de tema. Por supuesto, tenemos ya en la línea, tenemos una llamada. ¿No? La entrevista con Rodrigo Heredia, platicamos ayer, desde la semana pasada empezamos a platicar, pero evidentemente muchos de ustedes estaban de vacaciones, estaban en plenas compras por el Buen Fin, y ayer platicamos con Rodrigo Heredia, quien es analista de Grupo Financiero B por Más, acerca de cómo estaban las economías del mundo, así como en particular economías en vías de desarrollo, como es el caso de la China. Ahora vamos a ver también específicamente el caso de mercados de materias primas. Algunos de ustedes piensan todavía que México es un país de los dominantes en materias primas. No, Brasil es el número 1. Veamos qué nos dice Rodrigo al respecto. ¿Qué podemos decir de México? Bueno, México realmente no encuadra dentro de esta última descripción. México es un país que tiene su economía muy relacionada con la economía de Estados Unidos, por lo tanto no debería haber sido tan afectado. Sin embargo, la bolsa en México ha caído también en dólares 9%. ¿Esto por qué se explica? Bueno, como todos sabemos, el primer semestre de este año ha sido muy difícil, un menor gasto de gobierno ha impactado muy fuerte en la economía,
Para que ustedes tengan una idea, a principio de año se pensaba que el PIB mexicano crecería 3.6%, ya se están pensando que pudiera ser incluso por debajo del 1%, por lo tanto la economía mexicana nos ha brindado una sorpresa en ese sentido negativa, creciendo menos de un tercio de lo que se esperaba. Y claro, bueno, ahí está que no me dejó mentir Rodrigo acerca de la situación de la economía mexicana, y también Rodrigo nos platicó acerca de la reforma energética. Mirando hacia adelante, la reforma energética seguramente será un catalizador para que vuelvan las inversiones a la bolsa mexicana. En un primer momento psicológico, hay que decirlo, va a ser un catalizador psicológico porque el hecho de la aprobación de la reforma no implica inversiones automáticas. Esto va a tomar un tiempo, pero sin dudas la imagen de México va a mejorar sustancialmente. La base de comparación de este año, al ser un año tan difícil en el crecimiento económico, nos va a dar una base de comparación relativamente baja el año que viene. Por lo tanto, el próximo año pudiéramos esperar que el PIB creciera por encima incluso de 3%. Por lo tanto, para resumir, en México un año muy complicado, el 2013, si se aprueban las reformas y México empieza a mostrar otra cara hacia el mundo respecto de crecimientos, de reformas, de un cambio económico importante, el año que viene seguramente será un muy buen año para la bolsa mexicana. Sí, aquí Rodrigo se refiere a la bolsa mexicana de valores, pero también al comportamiento en general de la economía mexicana. Lentos los mercados mexicanos, por supuesto, en materia bursátil, por todo lo que hemos platicado con ustedes, por las materias primas, por la economía americana, pero la economía americana que ha jalado más o menos bien, jala también entonces lo platicábamos con ustedes ayer, jala a los fondos de inversión latinoamericanos o de mercados emergentes, y entonces se va el dinero, en vez de quedarse en mercados como el mexicano, se van a mercados como el estadounidense. Viene inversión extranjera, poca en materia de inversión extranjera directa, viene financiera sí, porque es atractivo el CETE, porque son atractivos todavía algunos instrumentos donde realmente el diferencial de tasas de interés entre la tasa mexicana y la tasa estadounidense sigue siendo muy amplio. Entonces, por ese motivo, mientras que el tipo de cambio también es estable, el inversionista extranjero dice vámonos con instrumentos como el CETE mexicano, pero la inversión extranjera que nos importa, la dura, la de que venga más fuerte la inversión extranjera directa en fábricas, en inversiones para crear empleos en México, esa se está viendo lenta, porque están esperando a ver qué pasa con la reforma petrolera o energética, si usted le quiere llamar mejor energética, con la reforma fiscal, con muchos elementos, muchos detallitos que están viendo que pueden ser asegúnes. Ese 16% de incremento, por ejemplo, a la industria maquiladora de exportación, usted no se da cuenta probablemente. El gobierno tal vez no sea muy sensible en ese aspecto, pero la inversión extranjera que tiene maquiladoras en toda la frontera, en toda la franja fronteriza, muchas materias de la industria maquiladora de exportación se basaban desde la época del Programa Nacional Fronterizo, allá en los 60, precisamente en la exención fiscal a los productos, a las materias primas que entraban temporalmente a México simplemente para ser ensambladas y luego salían. Ese producto de importación temporal no tenía por qué pagar impuestos. Ahora está en entredicho ese tipo de situaciones con la industria maquiladora de exportación. Eso, por supuesto, nos tiene muy preocupados a todos y va a tener consecuencias no muy agradables para el norte del país. Por eso el norte del país ha dicho que se van a amparar con sus industrias maquiladoras, industria maquiladora de exportación, etcétera, para poder evitar este impuesto del 16%, que es la homologación del 11 al 16% en la franja fronteriza norte. Tenemos también para ustedes el día de hoy una entrevista, pero estamos esperando nada más que nos confirmen si vamos con la entrevista o vamos con un sonido. Este es de Rodrigo, ¿verdad? Sí. Vamos entonces con un punto de vista también de Rodrigo Heredia
acerca de las materias primas específicamente en Brasil, que fueron motivo también de comentario durante 2013. Brasil es uno de los principales proveedores en materias primas, sobre todo en hierro, para China, y claramente esta condición de ser proveedores de esta economía ha impactado a sus mercados accionarios. Materias primas, México, que no es un país ya de materias primas, somos un país industrial ya, somos un país fabricante de mercancías, somos un país de servicios. Pues evidentemente tenemos que estar muy pendientes de cualquier movimiento que se haga en la economía mexicana. Todo va a verse inmediatamente de ladito, con buena cara, con mala cara por los inversores extranjeros. Y la verdad de las cosas, nos guste o no, mientras que arranca eficientemente digamos, la producción y la demanda por producción interna en nuestro país, que es lo que todos estamos esperando, seguimos dependiendo mucho de la producción externa, la producción para los mercados externos. Y ahí es donde, si el inversionista extranjero está sensible, simple y sencillamente no va a estar jalando adecuadamente nuestra economía. Entonces, ojalá que haya reacciones, ojalá que cuando se diga una cosa, pues se haga consistente con lo que se está proponiendo a los mercados internacionales, como es el caso de, por ejemplo, de la reforma energética, o a los ciudadanos, ¿verdad? Que cuando nos dicen que el agua ya debe de llegar a la Ciudad de México desde el lunes, pues no ha llegado el agua a la Ciudad de México adecuadamente y seguimos todavía secos desde el viernes de la semana pasada, simple y sencillamente, sin explicaciones, porque parece que no existimos, parece que no estamos aquí presentes los ciudadanos, y la autoridad está muy encargada en otros asuntos. Es todo el día de hoy aquí en Monitor de Negocios. Pásela usted muy bien. Hasta el día de mañana con mucha más información. Se despide de ustedes a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Un servidor, Efraín Flores, deseándoles la mejor de las noches.